nada, el mérito de Eduardo y los actores y actrices que están aquí. Como ha señalado en un Twitter Gustavo Rodríguez el día de ayer después de ver la película, es un esfuerzo tremendo meter 10 años de historia en 2 horas de película. Y creo que si algo tiene esta obra es que presenta una visión bastante completa de los hechos más importantes y relevantes de ese momento. Y creo que eso, tanto por la actuación como por la estructura misma de la película, es un gran mérito. ¿Preguntas? ¿Puede tomar asiento, por favor? Tomen asiento para poder hacer preguntas. A ver, un momento. ¿Preguntas acá? Acá también, esta parte está vacía. Siéntense, por favor, esta parte está vacía. Aquí también hay espacio Sí, allá, esto lo vamos por a a la hacer. derecha. Redactores pregunten nada más que si esperan que lo vean, va a ser difícil. El micrófono está aquí, a los redactores que quieran preguntar. Hola, hola, hola. Hola, hola. Pueden ir del lado derecho, por favor, tomar asiento. Hay espacio. Sí. Lugar para revisar, para poder ya estar en la película, ¿no? Bueno, a través de un amigo de toda la vida, me entregó el libro para que lo leyera, para que lo viera. Estábamos buscando un tema y yo había leído el libro, lo volví a leer y nos pusimos en contacto con mi amigo, el chico Alberto Gómez, y nos puso en contacto con el doctor Ugaz, que siempre estuvo con una apertura y con un interés de que esta obra se lleve a la pantalla, sobre todo por el valor que tiene un momento importante en la historia del Perú, ¿no? Donde se hizo justicia sobre todo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar todo el tema de los derechos con Planeta, que ha editado el libro, y empezó todo el proceso de trabajo de adaptación del libro, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, ¿no? Hola, ¿qué tal? Beto Córdoba, no sé si me llegas a ver por aquí, Eduardo Guillot, Beto Córdoba, Radio Nacional, de Radio Cine, que estuvimos la semana pasada en el programa. Felicitaciones, Eduardo, muy buena dirección de actores, buenas interpretaciones por parte del gran Miguel Isa, también Eduardo Camino, Javier Valdés, Víctor Prada, Víctor Prada irreconocible, ¿verdad? Y el personaje, las actrices femeninas también. Lo que quisiera preguntar es lo siguiente, respecto al título, Caiga quien caiga. Conforme iba viendo la película, pensaba de hecho en que cae Vladimiro Montesinos, pero tú dejas también en el epílogo del film la idea pues de que luego cae Fujimori y otras cosas más que han ido cambiando. ¿Este título obedece a, digamos, al mismo título que se utilizó en la obra literaria del señor Hugo Gas, quien está presente, o en todo caso qué licencia se tomaste tú para poder hacer la adaptación cinematográfica? Y hay una escena que no sé si, bueno, seguramente algunos no la notaron, pero en el diálogo de Montesinos, ya cuando está en el velero Carisma yendo por el mar, se le dice, Doc, su avión lo espera en Costa Rica, y sin embargo llegan a Caracas. No sé si ese es un error en la parte del guión por ahí, o si de repente fue a propósito, pensando en que quizás había micros infiltrados en el velero, qué sé yo, y por eso, no sé, lo digo para que si se haga tiempo de corregirlo mejor, de acá a la prensa, por lo menos los periodistas serios no vamos a comentarlo, pero bueno, esperemos que no. Adelante, gracias. Bueno, en realidad el título que hemos basado la película es el título del libro, porque nos parece potente, porque nos parece que tiene que ver con la historia, y bueno, eso sería la respuesta a esa pregunta. Con respecto a Costa Rica y Caracas, si tú ves escenas anteriores, te das cuenta que el señor Lisier le explica cuál es la ruta que va a seguir hasta Galápagos, y desde ahí van a tomar un avión a Costa Rica y posteriormente a Venezuela. Lo que pasa es que sintetizar todos esos detalles es más complejo en 1 hora y 40, pero lo importante es que él llega, ¿no? Llega a Caracas y se entiende claramente, creo, dónde llega y cómo llega, ¿no? Yo creo que lo hace para despistar. Lo hizo así para despistar. Ya, dale. Hola, hola, hola.
por aquí estoy, para UCI Entretenimiento. Primero que nada, felicitarlos, porque en estas épocas que estamos viviendo de tanta corrupción a nivel judicial y todo, pues caiga quien caiga, cae en el mejor momento. Y de verdad felicitarlos porque son la voz abanderada ahorita de la democracia. Preguntarle a Miguel Isa, el personaje es bastante fuerte, pero notamos que tú lo has interpretado de una manera magistral. ¿Cuál de las características te fue más difícil poder representar? ¿La risa, el dejo, el mentón? No, en realidad el tiempo de espera en las grabaciones, eso fue lo más difícil. En realidad la chamba de maquillaje todos los días era lo más complicado. Teníamos un peluquero que nos iba siguiendo por todas las locaciones en Lima, al pobre lo llamaban como médico. Necesitamos que lo rapen. Estábamos en San Bartolo, 8 de la mañana, y el pelo había crecido y era justo la toma de la pelada, qué sé yo. Al pobre hombre lo levantábamos de la cama y le mandábamos un taxi y venía. Y dormido me rapaba, lo cual significaba un serio riesgo, ¿no? Y me cambiaba el humor también, No, mentira. No, en realidad esa es una chamba que hemos hecho con Eduardo y con las maquilladoras y con la de vestuario y con el sonidista. En realidad todos han participado de eso. El acento fue una idea inicial. Al comienzo hablaba como un arequipeño characato, ¿no? Y de ahí lo fuimos modulando, bajando. En realidad el acento que tiene es un acento extrañísimo, es un acento que no existe en ninguna parte, solo en la calle Libertad de Avenida Arequipa. La Avenida Arequipa, es un acento de la Avenida Arequipa. No, eso fue quizás lo que más hemos trabajado en realidad, lo del acento, buscando que no sea ni tan motoso ni tan insignificante, y lo que ha quedado es un acento muy particular, ¿no? Que no sé si existe en realidad. Miguel, ¿cómo estás? Soy Cristian Sotomayor. Miguel, ¿cuánta carga emocional o cuánto tiempo te ha demandado poder estudiar al hombre más oscuro de la historia de la política peruana? Obviamente todos tenemos una perspectiva de lo que fue Vladimiro Montesinos, pero el trabajo actoral es distinto, porque tienes que sumergirte en la introspectiva de este personaje. ¿Qué tanto te ha cargado y cuánto te demoró interpretar a este personaje, Vladimiro Montesinos? Bueno, yo estoy casi convencido de que la misma carga emocional o retrospectiva de la que hablas que cualquier otro peruano. En realidad creo que todos conocemos a este personaje. Pero tú lo has humanizado. Yo digo al personaje, o sea, más que a la persona, porque la persona no la conoce nadie. ¿No? ¿Tú la conoces, José? Lo había visto una vez antes y después en el primer interrogatorio que iba a tener en la base naval con la fiscal Nelly Calderón salió, pero no habló porque se había declarado en huelga de hambre. Tuvo que reprogramar eso. Entonces traslado la pregunta al doctor Ugas, ya que usted ha visto la interpretación de Miguel Isa y ha tenido al frente a Vladimiro Montesinos. Digamos, ¿qué tal, qué le queda de esta interpretación? ¿Qué tan frío era Vladimiro Montesinos a comparación del personaje que ha interpretado Miguel? Yo creo que su actitud siempre expresó ese narcisismo que lo caracterizó. Él se sentía un ser superior. Eso, digamos, a lo largo de toda su gestión pública, en las veces que aparecía, era más o menos evidente. Y, por ejemplo, en ese episodio de la base naval, ya él capturado, la primera vez que sale al interrogatorio, hace una declamación diciendo que era un soldado de la patria y como soldado él estoicamente iba a resistir, etc. Y se declaraba en huelga de hambre y que no iba a contestar las preguntas de la fiscalía. Luego a la salida, al día siguiente, nos contaron de que le había mandado pedir sándwiches de pollo en la noche. O sea, tenía esa actitud siempre ambivalente de querer presentarse como un héroe. Y hay un episodio muy relevante que es el del carisma, que contó la mujer que viajó con él, porque embarcaron a una mujer, como se vio efectivamente en la película. Cuando ella regresa, nosotros fuimos inmediatamente a recibirla y detenerla. Y ella contó que Montesinos se había pasado llorando toda la trayectoria. Entonces, una debilidad que no era condicente con su actitud siempre de ser frío, soberbio y superior, ¿no?
A mí se me queda, digamos, una escena cuando hablan del secuestro de su hija. Al verlo ya en la película, ¿qué sentimientos le trajo? Pero ese fue un momento difícil. Yo recuerdo, estaba entrando a la universidad en ese momento a dictar clase y el jefe de seguridad recibe la llamada, me dice: doctor, tenemos que ir inmediatamente porque han querido secuestrar. En la realidad no lo llegaron a secuestrar. Saliendo del colegio, un auto con lunas polarizadas interceptó la camioneta en la que estaban mis dos hijos y sacaron unas metralletas, bueno, y la seguridad los logró sacar, ¿no? Fue en realidad el único incidente de seguridad que vivimos en los 14 meses que estuvimos a lo largo de la Procuraduría, pero es difícil cuando se meten con la familia de uno, ¿no? Porque de alguna manera uno estaba preparado para poder enfrentar el equipo y yo las situaciones que teníamos al frente, pero la verdad que cuando ya apretan por el lado de los hijos o los familiares es más complicado, ¿no? Solo para terminar, decirle gracias, señor Uvas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Para el director, yo quería consultar, bueno, usted ya había manifestado, digamos, su parecer con respecto a estas cartas notariales que le habían llegado de parte de Montesinos y de Laura Bozzo. Obviamente la película se va a estrenar la próxima semana, pero ¿usted ha tenido alguna respuesta legal contra estas cartas? ¿O qué medidas han tomado al respecto? Nosotros hemos recibido las cartas y las hemos contestado. El doctor Uvas también nos ha apoyado a redactar esas cartas con precisión y como nos ampara la ley. Son cartas, yo diría que amenazas de demandas para nosotros no tienen fundamento, porque ambos personajes son públicos y cada uno ha tenido un tema con la ley, pero en realidad hemos estado muy metidos en sacar adelante la película y eso es lo que nos importa en este momento, ¿no? Que la película se estrene y la gente vaya a verla, ¿no? ¿Y se puede saber qué les ha respondido? Bueno, que lo que la ley nos faculta, respondimos que esto es un tema público, ustedes han sido personajes, se han visto en libros, en reportajes, primero, una cosa que me llamaba la atención es que Laura Bozzo conteste o demande sin ver la película, ¿no? Porque según ella ha registrado esta frase, la frase no está en la película, era una frase que está en el tráiler promocional, pero tiene que ver la película. Doctor Uvas, ¿usted qué opinión le merece estas reacciones que han tenido estos dos personajes, ¿no? A raíz del anuncio del estreno de esta película? Bueno, mi primera reacción fue pensar que Eduardo Guillot había negociado con ellos para que le hagan propaganda a la película. Las dos son francamente ridículas, ¿no? Primero porque que pase el desgraciado es una frase coloquial, es como que yo vaya a patentar al Indecopi y voy a tomar desayuno, entonces nadie puede decir de ahí en adelante que va a tomar desayuno. Francamente ridículo. Y en el caso de Montesinos, los argumentos legales son: él alega dos cosas, que se ha violado su intimidad y se afecta su buena imagen. La intimidad, cuando uno es funcionario público o se convierte en un personaje de interés público, desaparece, digamos. Los funcionarios públicos tienen intimidad, pero para lo que hacen en su casa. Pero obviamente lo que tiene que ver con el ejercicio de su función no puede considerarse un acto de intimidad. Y lo de buena imagen, bueno, ya ustedes comprenderán que eso es una broma, ¿no? Doctor, solamente para terminar, ¿usted me parece que participa en la película? ¿Tiene al final, casi al final está ahí, ¿verdad? Un cameo. Un cameo ahí. Un rol protagónico en la 12 captura. segundos. En la captura de policía, sí. Okay. Muy buenas tardes, somos de Cablevisión Perú, del programa Descontrol, y quería hacerle una pregunta a Miguel Isa. La pregunta es la siguiente: ¿cómo asumió usted el reto de interpretar a este personaje que actualmente, gracias a los hechos que acontecieron en los años anteriores por la corrupción, cómo cree usted que ha asumido este reto y cómo lo está enfrentando dentro y fuera de la película? Dentro y fuera la veo, no. Adentro, en realidad, es lo que siempre hablamos con Eduardo, en realidad suena
un poco contradictorio, pero en realidad fue muy divertido, ¿no? Siempre recrear una historia, un personaje siempre tiene un lado muy divertido, que es encontrar por dónde va a ir este personaje, ¿no? ¿Qué tipo de características son las que vamos a tomar? En general decidimos tomar tres características. Uno era el acento, del que ya hablamos, el otro era la mirada hacia arriba, y el otro era la caminada, que ahora lo veo y en realidad está muy divertida esa caminada. Es muy particular. Y basamos el trabajo en esos tres, ¿no? Luego la información, leímos un poco de El espía imperfecto, esta novela o este ensayo biográfico, ¿así se puede decir? ¿No? Es una investigación. Sí. ¿Y cuánto tiempo le tomó bueno, este proyecto comenzó hace como 4 años, ¿no? 3, 4 años. Claro, hicimos un teaser en esa época y desde ahí fue que comenzamos a trabajar esto, hasta que retomamos el proyecto ya para hacer la película. 15, hemos trabajado 8 meses en total, ¿no? Más o menos 8 meses. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Una pequeña de Ciudadanía, más que nada felicitarlos a cada uno de ustedes por el excelente rol que han tenido en la película. Más que nada preguntarles si es que esta carta de Montesinos quizás sea, o ustedes lo consideren como una manotazos de ahogado, para que no se den a conocer lo que realmente sucedió en esa época. Y obviamente a gente de 20 años, 18 años, no sepan que vivieron en esa época. ¿Ustedes cómo lo consideran? En realidad no me he puesto a pensar así de que juzgar lo que puede pensar el señor Montesinos. Como te decía antes, estamos pensando más en la película. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Más importante es que todos vean la película, que los jóvenes vean ese momento donde en realidad se hizo justicia en el Perú. Ese es un muy buen referente, ¿no? Que se logró capturar a gente que estaba fuera de la ley y que tuvo el país entero en un poder, ¿no? En un solo poder, que venía de arriba. Eso creo que es lo más importante en términos, aparte de la diversión, el entretenimiento que tengas al ver la película, ¿no? Que hay cosas que son interesantes para ver, ¿no? Buenas tardes, le habla Dalí Zapata, Prensa UTP. Bueno, esta pregunta va para el actor Eduardo Camino. A ver, quería preguntarle, ¿qué tanto le costó interpretar al Dr. Ugas? Bueno, al ser un personaje real que existe, mi primer impulso era conocerlo, ¿no? Lamentablemente el tiempo, digamos, entre que fui escogido para este papel y que comenzaba la película era muy corto, y creo que todos estábamos ocupados y no se dio ese momento, por más que hubiésemos querido, ¿no? Entonces yo lo que hice fue leer el libro, que no lo había leído, y refrescar todos estos hechos que narraba el libro, viendo también algunos reportajes que están en YouTube, ¿no? y notas periodísticas, ¿no? Al respecto. Entonces creo que lo he tratado de conocer a través de sus acciones, ¿no? Porque creo que sus acciones han guiado una línea, ¿no? Hay una voluntad que creo que es el motor de su personaje, ¿no? ¿Por qué hace las cosas y con qué propósito? Y eso es lo importante, eso es lo que le da fuerza. Eso y hacerse de aliados que también comulguen con esa causa. Gracias. ¿Qué tal? Laura Carrillo, del Diario de la República. Tengo dos preguntas. Primero, felicitarlos a todos, al elenco, al director, a la producción, a todos. Mi primera pregunta era para Eduardo Camino, ya que comenta que ha tenido la oportunidad, a diferencia de los otros actores, de poder conversar con José Ugas, de poder captar de repente más sus gestos, sus manías, poder de repente haberle dado algún consejo, conocerlo más a fondo, ¿no? Esa oportunidad que los otros personajes no han tenido. Y la otra era para Jacqueline, ya que tu personaje es muy potente, ¿no? Eres la pinche, entonces, ¿cómo te has preparado y qué ha sido lo más complicado?
Lo que dije anteriormente, en realidad, no sé si quedó claro, es que no tuve tanta oportunidad de conversar con él, pero lo conocí, digamos, a través del libro y viéndolo, ¿no? Cuando lo entrevistaban. Eso es, ¿sí? No, de repente compartiste, o sea, a veces cuando los personajes conocen a la vida real, le piden algún consejo, No se reúnen pudo. con ellos, van a su familia, Sí, etcétera. sí, sí. No. En este caso no fue así, pero quiero decir, digamos, finalmente lo que un actor hace, lo trabaja en función a un guión, ¿no? La realidad, digamos, es una fuente de información, ¿no? Hay varias fuentes, ¿no? Como las he mencionado, pero finalmente el guión, digamos, es lo que te organiza y te dice cómo tienes que construir el personaje para que esa historia funcione, ¿no? Y que ese personaje tenga todo ese arco emocional a lo largo de la historia, ¿no? Para complementar un poco, se me escucha, ¿no? Para complementar lo que dice Eduardo, el guión nos da estructura, ¿no? Nos agarramos de ahí, es la primera referencia. Lo segundo, para mí, es cogerme de la mano del director y ver lo que él tiene en la cabeza y lo que yo puedo proponer como actriz también para sacar adelante este personaje. Otra de las cosas que conversaba mucho con Eduardo era que la Matilde que se ve en la película no es la Matilde que todos ustedes o todos nosotros hemos visto, porque la Matilde que todos conocemos es la Matilde cuando los juicios empiezan y ella empieza a dar sus declaraciones y toda la prensa le pone como que un rostro, ¿no? Entonces, mi primera sensación, o sea, lo primero que de donde yo me agarré fue con la primera sensación con la que me quedé después de haber leído el libro. O sea, con mis anotaciones, con las cosas que yo creía intuitivamente, es que voy con el director, conversamos y en base al guión y a la estructura que nos da el guión es que sacamos este personaje adelante, ¿no? Porque también la película tiene mucho de ficción, o sea, hay cosas, hechos reales, pero también hay mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Stephanie Arias para Break Televisión. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por la película. Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Hoy en día podríamos llamar que la nueva generación están en su gran mayoría desinformados sobre todo lo que sucedió en la época de Montesinos. Y mi pregunta es, ¿cuáles son sus expectativas respecto al estreno de la película, teniendo en cuenta que la mayoría del público cinematográfico es el público juvenil? Yo por lo que he visto en redes, ¿me estás escuchando bien? Lo que he visto en redes, lo que he visto en diferentes... los padres pueden también influir en que los chicos vayan a ver esta historia que vivimos, eso es por un lado. Pero yo creo que hay un interés hoy en día de muchos chicos universitarios que están al tanto de la política, que tienen que participar en política. Me acuerdo que Miguel dijo una cosa interesante el otro día en una entrevista, y es que tienes que tomar acción, o sea, estar al tanto de lo que pasa. Y yo creo que hoy día tenemos una prensa libre, no está manipulada, por lo menos eso es lo que yo pienso. Hay como un consenso, por lo que leo, donde los chicos saben perfectamente de esta película y bueno, espero que vayan a verla, ¿no? Espero que vayan a verla, de verdad. Muchas gracias. Me gustaría saber la opinión de Karina Jordán. ¿Cuáles son tus expectativas respecto al recibimiento que va a tener en el público juvenil la película Caiga quien caiga? ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que esta película es una película necesaria. Como todos ustedes han dicho, ya varios de ustedes los que han participado, estamos pasando por un momento en donde la juventud, o digamos la gente joven, es la que puede hacer algo realmente por el país más adelante, ¿no? Y mientras a esta gente se le dé nutritivamente información valiosa como esta, a los que no la tienen, va a ser algo positivo, porque ellos mismos van a poder armar en su cabeza su propia verdad, van a construir la historia en su cabeza.
Y nosotros, los que ya lo hemos vivido, hacer un poco de memoria para saber qué cosas hacer de ahora en adelante también, qué postura tener, ¿no? Con respecto a las cosas que están pasando. Es bien loco porque la película narra un momento en donde yo era bien chica y veía cómo salían pues todos estos videos, esos Vladivideos en las noticias, y yo estaba en el colegio todavía en esa época, y mi papá, ahí la función de los padres es muy importante, me explicaba, ¿no?, todo lo que estaba pasando, y ahora escucho los audios que salen y es como que se repite, ¿no?, como un ciclo en nuestro país que se repite. La corrupción todavía está instaurada en el poder del país, y eso nos sigue haciendo mucho daño actualmente, ¿no? Y creo que es súper positivo que la nueva generación vea la película para que forje su propia estrategia, ¿no? Porque en ellos está el futuro del país, en nuestros jóvenes. Entonces me parece súper positivo que les hagamos un poco de memoria a través del arte, ¿no? Que siempre ha sido pues también una buena herramienta para mover el corazón de la gente, pero también para denunciar cosas, ¿no? Así que en buena hora que salga la película, y esperamos que mucha gente la vea, ¿no? Creo que todos los que estamos acá queremos que mucha gente la vea, que mucha gente también que no sabía lo que había pasado se entere, ¿no?, de lo que pasó. Buenas tardes, mi pregunta es para José Ugart. Somos el programa Medio Pasaje. Quisiera preguntarle cuál es la parte o la escena que más le inquieta a usted al verla en la pantalla grande, ¿no? A ver, lo primero que me gustaría recalcar es que aunque la película está bastante cargada a lo personal, esto fue producto de un trabajo en equipo, ¿no? Lo que sí refleja bien es el inicio con Luis Vargas y con César Azabache, muy bien representados ahí. Nosotros teníamos una coordinación permanente, entonces fue un momento que no aparece ahí, pero que está narrado en el libro, que fue clave para esta investigación, es cuando se produce un salto cualitativo en nuestra teoría del caso. Nosotros partimos de la teoría de que era un grupo de corruptos saqueando el Estado, pero cuando empezamos a poner los nombres sobre una pizarra, nos dimos cuenta, tuvimos una suerte de insight, como dicen los psicoanalistas, y vimos que esto cualitativamente hablando era otra cosa, era una red criminal, y eso cambiaba totalmente la aproximación y la estrategia legal que tuvimos que desarrollar, ¿no? Otro momento clave fue efectivamente el día de la captura. Yo tenía una coordinación permanente con un equipo del FBI que nos habían asignado a través de una coordinación que hicimos con el gobierno de Estados Unidos, y había efectivamente este dinero en el banco. El que administraba ese dinero era un peruano, Perkovich. Y Perkovich recibe un correo de Montesinos que estaba muy presionado por sus cuidadores en Venezuela para que les pague dinero, y ya no tenía dinero. Entonces Montesinos le escribe a Perkovich, y Perkovich se asusta y le dice que no le puede dar el dinero porque ya esto es un escándalo público, y Montesinos lo amenaza, le dice: tu hija va a tal colegio, sale a tal hora, etc. Entonces el otro, muy asustado, va a la fiscalía de Miami, y entonces le avisan al FBI, y el FBI se sustituye en Perkovich y empieza a chatear con Montesinos hasta que le hacen la celada para que vayan a recoger el dinero, y ahí se le captura. Bueno, el FBI no me dijo a mí que ya ellos estaban conversando con Montesinos, y tuvimos ahí un momento de tensión porque yo pensé que ellos más bien querían encubrir al banco, pero luego ocurrió la captura y se reveló toda la trama que había detrás de eso, ¿no? Buenas tardes, soy Maite del medio digital Gahualpo. Mi pregunta va para Eduardo Guillot. ¿Considera que todo el barullo armado por Laura Bozzo y Vladimiro Montesino volvió mucho más mediática la película? ¿Cree que esto es favorable? Sí, yo creo que sí. Pero ese no es el interés nuestro como productores y directores de la película, ¿no? En realidad no sabíamos que esto iba a pasar, pero sí es una buena manera de que la gente se entere que existe esta película y que estamos tocando un tema tan relevante como este, ¿no? Claro, el estreno de la película coincide con el destape de corrupción que hay en el Poder Judicial. ¿Qué tan diferente cree usted que es el Perú del año 2000 cuando salió el primer Vladivideo al Perú de hoy? Bueno, como dijo el doctor Ugart, ¿no?, ellos encontraron un sistema
de corrupción que venía desde lo alto. Lo que yo he leído, lo poco que he leído en este tiempo, porque he estado metido en la película, es jueces corruptos y audios, pero no es el sistema que teníamos durante 10 años, que era liderado por Fujimori y Montesinos en esa época, ¿no? En base a los audios del Poder Judicial, ¿cree que las autoridades toman conciencia del daño que hace al país la corrupción que ellos mantienen? ¿Qué puede sacar usted como una lección de la película Caiga quien caiga? Perdón, ¿podrías repetir la última parte? ¿Se puede sacar alguna lección de la película en base a lo que está sucediendo en la actualidad? Bueno, la mejor lección es que la ley se cumple y la gente que es corrupta va a prisión. Eso es en síntesis lo que te muestra la película, ¿no? Hubo una voluntad política, hubo un equipo anticorrupción y lograron un objetivo que es tirarse abajo a todo un sistema corrupto. Yo creo que así como Valentín Paniagua en su momento tuvo esa voluntad política y siguió hacia adelante con todas las capturas que hubieron, he escuchado al presidente Vizcarra también decir que esto tiene que corregirse, ¿no? Ahora es cuestión de que tome acciones. ¿Qué tanto ha conocido a Vladimiro Montesinos desde que inició este trabajo? Buenas tardes. José Carlos Soriana, primeramente felicitar a todo el equipo de producción de la película, que es parte histórica de nuestro país. Y una pregunta más que todo técnica para el director. Se ha observado en la película un aproximado de 12 a 15 tomas aéreas. ¿Qué tan difícil ha sido poder realizar, o para la parte visual de la película, si ha habido cierta dificultad o ha sido muy fácil, o qué ha querido mostrar el director con estas tomas aéreas? Bueno, ese fue un equipo que lo lideró mi amigo, compañero Gilmer Una Victoria, con Julio Durán, que se encargaron de todo el tema de dron. Hablamos claramente lo que queríamos, no abusar, pero era ver un poco la ciudad de Lima de una manera en esos años, cómo estaba. Y sí, nos ha apoyado, es un lenguaje que se utiliza hoy en día, que te ayuda a contar mejor el relato y las acciones que hay, ¿no? Claudio Vargas, para Redacción Line de la Universidad de San Martín de Porres. En primer lugar, felicitar a todo el elenco, al director, porque están realzando el cine, la producción nacional cinematográfica. Muchos de los jóvenes que estamos aquí, bueno, la verdad es que he vuelto a redactar esta pregunta porque ya como 10 veces la han preguntado. Sí. Muchos de los jóvenes que estamos aquí no hemos vivido desde los inicios esta gran red criminal delictiva instaurada en el poder durante el decenio autocrático. Hemos visto en escenas secuestros, asesinatos, todo por salvaguardar a la cúpula del poder. Hoy en día esto se ve reflejado en los denominados audios de la corrupción y la actual crisis de justicia que estamos viviendo. A eso se le suma un intento de censurar, limitar, regular estos contenidos en donde se funden la historia nacional y la ficción. ¿Cómo combatir, para el director Eduardo Guillot, cómo combatir la historia desde los cines si existe un congreso, personajes políticos, que intentan que esos tipos de largometrajes estén regulados mediante una ley? Y para el elenco, algunos de los actores conocían el proceso de este sistema antes del rodaje. ¿Qué enseñanza les deja a ustedes esta obra cinematográfica? Si te entiendo bien, estás hablando de la ley que proponían regular la ley de cine. Yo creo que eso fue un intento para ver qué pasaba, pero creo que lo han dejado encarpetado. La ley de cine yo creo que está funcionando. Nosotros hemos ganado, esta es una noticia, hemos ganado el premio del Ministerio de Cultura para la distribución de la película, cosa que nos ayuda a difundir esta obra. Eso por un lado. Y por otro lado, la ley de cine ha tomado muchos años. Hay mucha gente que ha peleado por tener una ley de cine. Todavía estamos en los inicios. No estamos como países como Colombia, Argentina, Brasil o México. Nos falta mucho todavía, pero se está haciendo. Se están dando premios y en realidad el cine, así como es colectivo, el trabajo
de nosotros, que somos todo un equipo, el equipo de producción y el equipo técnico, el cine necesita de coproducción. El cine no se puede, el cine nacional no puede sostenerse con un monto, sino lograr coproducciones con otros países, como es en la arena mundial, ¿no? Y a eso tenemos que apuntar. Yo quería decir una cosa, una de las cosas más pajas que me ha pasado en esta película ha sido esta campaña que estamos haciendo de publicidad, que me ha hecho conocer a muchos chicos jóvenes en periodismo, y me entusiasma, porque chicos que hacen su tarea, he visto chicos escribiendo con lápiz y papel, cosa que no veía hace muchos años, elaborando preguntas, investigando, metiéndose en problemas, preguntándome cosas malcriadísimas. Me refiero sobre contenidos políticos, sobre contenidos sociales, ¿no? Y eso ha sido para mí una de las mejores cosas que ha pasado con esta película. Conocer a gente nueva en la prensa. Un aplauso para todos ustedes. Dos preguntas para Miguel y para Eduardo, una, y para Cuculi y para Karina, otra. La primera es, tenemos dos personajes protagónicos, ¿no? Y de repente uno para el público con más fuerza que el otro. Pero ¿cómo hicieron, nos gusta Miguel y Eduardo, en la construcción de sus personajes para darle de repente a Ugaz la fuerza necesaria, teniendo todo el sistema en contra, para poder convertir a Vladimiro, que tenía el poder en ese momento? ¿Cómo equilibrar las debilidades y las fuerzas de ambos personajes? Y para Cuculi y para Karina, ¿cuán relevantes fueron sus personajes, o sea, conociéndolos ustedes, estudiándolos, dentro de esa historia, tanto dándole fortaleza a uno por un lado o debilidades al otro por el otro lado? Algo que me gusta mucho de la película, que la hace particular y también convierte en un reto la narrativa esta, es que estos personajes no se enfrentan cara a cara directamente durante el desarrollo de la película, salvo, ¿no? Ustedes ya la han visto al final. Entonces es muy particular eso, ¿no? Cómo mostrar esa fortaleza y esa parte vulnerable de cada personaje, como se da, cada una a su manera, cómo mostrarlas sin que estén cara a cara haciéndose un daño, digamos, o afectándole al otro directamente, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde funciona, digamos, todo el contexto, el marco que se está armando durante la película. Hay parte de la historia, felizmente todos conocemos algo de la historia o nos hemos enterado, podemos comprender y acercarnos mejor a lo que está pasando y darle valor a la situación que está pasando cada personaje, ¿no? Vladimiro perseguido, Ugaz investigando, ¿no? Con los otros procuradores, enfrentándose a obstáculos, enfrentándose a desorden, ¿no? Enfrentándose a peligros también, ¿no? Entonces, creo que ese imaginario de lo que sucedía hacía que esa batalla en directa crezca a lo largo de la película. Sí. No, es tal cual, no, nada más que... ¿Puede volver a repetir la pregunta que era para Cucu y para mí? Sí, o sea, sí, me gustaría saber cómo es que ustedes sienten que encajan sus personajes dentro de cada bando, cómo le brinda la fortaleza a un lado y la debilidad al otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cuculi, de alguna forma Jacqueline fue parte de las debilidades de Vladimiro, ¿no? O sea, ¿cómo fue que equilibran esas dos partes? Bueno, muchísimas gracias primero por estar aquí. Yo creo que Jackie en realidad lo volvía un poco humano a Montesinos, ¿no? O sea, digamos, es un personaje de Montesinos con mucho poder, con ansias de más poder, lo conocemos de acuerdo a lo que nosotros lo hemos visto en toda su trayectoria, ¿no? Y creo que Jackie aportaba ese lado humano que nosotros no conocemos de él, ¿no? Y me parece que permitía que él
pues sí, un poco se debilite, un poco baje las armas un poco, ¿no? Para vivir también una vida, ¿no? Sé que ha tenido más mujeres, pero pienso que el personaje de Jackie llegó a su vida para meterle ese lado romántico, ¿no? Que se necesita también, que todas las personas necesitamos también. Buenos días, la pregunta es para el... Karina, falta Karina, disculpe. Bueno, sí, cortito. El personaje de Cuco es un personaje que existe, ¿no? Que es un personaje real. Mi personaje en la película no es un personaje que exista. Es un poco parte de un personaje que Eduardo puso en la ficción para darle este elemento también al personaje de Eduardo, este elemento también de romance que la película también deja ver, ¿no? Yo creo que el personaje es bonito porque en toda esta red de corrupción que todos hemos podido ver en la película y que conocemos además a través de nuestra historia, hay que resaltar que hay mucha gente que con mucho heroísmo también ha puesto de su parte para que las cosas funcionen bien. No olvidarnos solamente, o sea, no ser el foco solamente en gente que hace las cosas mal, en la corrupción, en los audios, en los videos, en los jueces corruptos, en todo esto, sino también rescatar de todo eso quiénes han sido las personas que han dado, pues, a través de su vocación o de su trabajo, su profesionalismo, el ejemplo. Entonces hubo también en esa época mucha gente dentro del periodismo peruano que apoyó para la captura, en la investigación, ¿no? Que pusieron el hombro, que no se asustaron, que no bajaron la cabeza contra este sistema corrupto y que hicieron las cosas porque creyeron en ellas, que no se asustaron, ¿no? Fueron un ejemplo. Hoy en día necesitamos más personajes como esta periodista, en todas las áreas, juezas, o sea, fiscales, abogados, o sea, ¿no? en todas las profesiones, creo yo, porque en medida que exista gente así, este país todavía tiene pues un futuro esperanzador, ¿no? Entonces, mi personaje creo que es bonito y en la película también importante por eso, ¿no? Porque es un poco, todavía hay gente así, menos mal, ¿no? Buenos días, mi pregunta es para el doctor Ugaz. Generalmente los libros de la época, que han sido muchos, han sido escritos por periodistas que escriben libros, ¿no? En este caso estamos teniendo un libro que está llevado en la pantalla por un personaje prácticamente de la realidad. ¿Cómo afronta la escena que levanta tanto el libro de Sally Bowen, no es por mencionar la competencia, o Johamovich, del suicidio del padre, que no justifica la maldad humana que tiene Montesinos, ¿no? Porque el inicio de la película es perfecto cuando el padre le dice no seas pobre, ¿no? Entonces pareciera ser que muchas veces se justifican a Montesinos psicoanalíticamente, como ha dicho Ugaz, ¿no? Bueno, no seas pobre, entonces justifican que sea todo eso porque el papá se suicidó y cuantas cosas hay. Era un ser maligno, ¿no? Entonces aquí se muestra bien desde el inicio, cuando esta obsesión por las joyas, por la plata, tengo plata, ¿no? Yo compro todo, es una construcción efectivamente de un personaje de mal poder y de malignidad, ¿no? Y segundo, quería preguntarle a Víctor Prada si va a acostumbrar porque los últimos dos personajes que tiene son de corruptos, ¿no? La historia con el padre creo que revela de alguna manera esta ambición desmedida de Montesinos, porque cuando a él le avisan que su padre ha muerto, el padre era alcohólico, era un escribano judicial, él va a verlo ahí muerto en Balconcillo, donde vivía el papá, y en ese momento Montesinos estaba en un proceso para ascender en el ejército. Y cuando ve al padre muerto, a solas, eso lo ha contado Loaiza después, que era su compinche en estas aventuras del servicio de inteligencia, Montesinos dice ahí, delante del padre muerto, no me va a joder mi carrera. Y hace toda una movida para ocultar la noticia y poder seguir en su ambición institucional. Eso creo que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Ya lo de las joyas, los relojes, en fin, hay una serie de interpretaciones sobre eso, pero es como Farfán con sus relojes, digamos, quien ha venido de un origen no necesariamente opulento, una vez que tiene acceso al poder, y esta efectivamente creo que es una historia del poder, tiene a veces estos excesos de guachafería, ¿no?
¿Qué reloj tiene, señor Ugas? ¿Perdón? ¿Qué reloj tiene? No, 25 horas. Hacemos una foto grupal acá y más fotos individuales.